2 de marzo de 2026. Un terreno baldío en Cleveland que nadie mira dos veces. Un hombre pasea a su perro, pero el animal se frena en seco. Olfatea con desesperación, rasca la tierra y gime. Hay algo enterrado. El dueño se acerca a una maleta sucia y semienterrada. Al principio parece basura, hasta que el olor lo golpea. Un rastro dulce y nauseabundo que se filtra por el cierre. Se agacha, abre la maleta. Y el horror cobra forma. El cuerpo descompuesto de una niña pequeña. Minutos después, la policía llega al lugar solo para encontrar una pesadilla doble. A pocos metros, oculta entre la maleza, aparece una segunda maleta. Dos maletas. Dos cuerpos enterrados en un terreno que nadie vigilaba. Dos secretos que nadie en ese vecindario estaba preparado para descubrir. Lo que parecía un hallazgo aislado terminaría revelando uno de los casos más perturbadores y desgarradores de los últimos años en Cleveland. Y todo apuntaría. Pero ¿quién pudo ser capaz de cometer tremendo crimen con dos personas inocentes? Esto es una mierda. El 2 de marzo de 2026, en un terreno baldío de South Collingwood, Cleveland, Ohio, la policía llegó tras una llamada extraña. Un hombre que paseaba a su perro había encontrado una maleta parcialmente enterrada. Luego descubrió otra. Dentro de ambas había dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. En ese momento, nadie sabía quiénes eran. Las autoridades iniciaron el proceso de identificación. Pasaron horas, luego días. La identificación no fue inmediata. Los cuerpos estaban en un estado que complicaba el reconocimiento rápido. No había reportes recientes de desaparición que coincidieran. Nadie había llamado preguntando por ellas. Era como si hubieran desaparecido sin que el mundo se diera cuenta. Es lo que más duele. Nadie sabía que estaban desaparecidas. No hubo alertas, no hubo búsqueda pública, como si simplemente hubieran dejado de existir. No había denuncias inmediatas de desaparición, no había reportes urgentes a las autoridades, solo silencio. Un silencio que ahora resultaba imposible de ignorar. Pero había algo aún más inquietante. Nadie pudo precisar con exactitud cuándo fue la última vez que alguien las vio con vida. No había una línea de tiempo clara, no había testigos que dijeran, las vi hace una semana o hace un mes. Las maletas no solo escondían cuerpos, escondían tiempo, días, semanas, tal vez más, y eso cambiaba todo. Porque si nadie había notado su ausencia, entonces la pregunta no era solo quién lo hizo, sino cómo fue posible que dos niñas desaparecieran sin que el mundo reaccionara. Y mientras la ciudad intentaba entender lo ocurrido, los investigadores empezaban a mirar más de cerca a la persona que debía saber exactamente dónde estaban. El hallazgo de las dos maletas en South Collingwood, Cleveland, no solo activó una investigación, activó una urgencia. Los cuerpos encontrados estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultaba enormemente una identificación inmediata. No había documentos, no había ropa que ayudara, no había pistas visibles. Solo dos víctimas, sin nombre. Los forenses comenzaron un proceso lento y meticuloso. Análisis odontológicos, revisión de restos óseos y cruce con bases de datos de menores desaparecidos. Cada detalle importaba, cada fragmento podía ser la clave. En estos casos, el tiempo juega en contra, no solo por el estado de los cuerpos, sino porque necesitas devolverles una identidad. Sin nombre no hay historia, y sin historia no hay justicia. Mientras tanto, los investigadores ampliaban el radio. Revisaron reportes de menores desaparecidos en Ohio y estados vecinos. Consultaron escuelas. Revisaron registros de servicios sociales. Pero algo no encajaba. No había una denuncia reciente que coincidiera claramente con dos niñas desaparecidas al mismo tiempo. Eso encendió una alarma distinta. No se trataba solo de encontrarlas. Se trataba de entender por qué nadie había reportado su ausencia. Días después, llegó el primer avance. Una coincidencia en los registros dentales. Luego otra. Y finalmente, los nombres aparecieron. Amor Wilson, de 10 años. Mila Chapman, de 8 años. Las piezas comenzaron a moverse. Las niñas eran medias hermanas.
Vivían bajo el mismo techo y compartían una conexión directa con una misma figura adulta. Cuando obtuvimos los nombres, todo cambió. Ya no eran víctimas desconocidas. Ahora había un contexto, una historia y un punto de partida claro. Con la identidad confirmada, la investigación dio un giro decisivo. Los detectives se enfocaron en el entorno más cercano: familia, vivienda, rutinas diarias. Y ahí apareció un detalle clave y perturbador. No existía una denuncia inmediata por su desaparición. Nadie había activado una alerta urgente. Nadie había reportado que esas niñas ya no estaban. Eso no solo era extraño, era decisivo. Porque cuando dos menores desaparecen y nadie lo reporta, la investigación deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Las autoridades se dirigieron al lugar donde ambas vivían, una casa que hasta ese momento parecía una más, pero que ahora se convertía en el centro de todo, porque las respuestas ya no estaban en el campo, ni en las maletas, ni en el lugar del hallazgo. Las respuestas estaban en el entorno más cercano, en la persona que debía saber exactamente dónde estaban, y en una historia que apenas comenzaba a revelarse. Con las identidades confirmadas, la investigación dejó de mirar hacia afuera y se concentró en un solo lugar: la casa. El lugar donde vivían las dos niñas, el último punto conocido, el centro de todo. Los detectives comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro de ese entorno. Fechas, rutinas, últimos contactos, pero algo no encajaba. No había registros claros de cuándo fue la última vez que las niñas fueron vistas con vida. No había denuncias de desaparición, no había señales externas de alarma. Era como si hubieran desaparecido en silencio. Cuando nadie reporta la desaparición de dos menores, eso cambia completamente la dirección de la investigación. Ya no buscas a alguien afuera, empiezas a buscar adentro. Todas las líneas llevaban a una sola persona: Aliyah Henderson, de 28 años, responsable directa del cuidado de las niñas. La localización de su vivienda fue sorprendentemente rápida. Menos de 48 horas después del hallazgo de las maletas, los detectives ya estaban frente a su puerta. ¿Cómo lo lograron tan rápido? Primero, la cercanía geográfica. Las maletas fueron encontradas en un terreno baldío detrás de Jean Academy, cerca de la intersección de East 162 Street y Midland Avenue. Henderson vivía a solo una cuadra de distancia. Segundo, las cámaras de vigilancia. Los investigadores revisaron grabaciones de seguridad de la zona y de negocios cercanos. Vieron movimientos sospechosos de una persona que coincidía con la descripción de Henderson, transportando objetos pesados hacia el terreno baldío en los días previos. Tercero, testimonios de vecinos y un historial reciente. Varios vecinos señalaron la casa de Henderson. Además, solo un mes antes, febrero 2026, una vecina la había denunciado por acoso y amenazas, alegando que Henderson la seguía y se sentaba en su porche sin invitación. Con estos elementos, cercanía, vídeos de cámaras y quejas previas, la policía obtuvo una orden de registro el 4 de marzo de 2026. Al entrar con un equipo SWAT, encontraron a un tercer hijo menor, de aproximadamente 4 años, solo en la casa, en condiciones descuidadas. Fue puesto inmediatamente bajo custodia de los servicios de protección infantil. Ese mismo día, Henderson fue detenida, inicialmente por poner en peligro a un menor y los cargos pendientes de acoso, pero la evidencia recolectada dentro de la vivienda, incluyendo rastros biológicos y otras pruebas, la vinculó directamente con los cuerpos encontrados en las maletas. La evidencia indica que las menores murieron bajo la responsabilidad directa de quien debía protegerlas. No fue un hecho repentino, fue algo que permaneció oculto. Según la reconstrucción de los investigadores, las niñas perdieron la vida varios días o incluso semanas antes del hallazgo. Sus cuerpos fueron colocados dentro de maletas y trasladados al terreno baldío cercano, donde fueron enterrados de forma superficial. La figura que debía cuidarlas se convirtió en la principal responsable. Y así, lo que comenzó como un hallazgo inexplicable en un terreno vacío, terminó revelando una verdad mucho más inquietante: que el peligro no siempre viene de la oscuridad. A veces, está dentro del lugar que debería ser el más seguro.
Cuando los restos fueron trasladados al laboratorio del Cuyahoga County Medical Examiner's Office en Cleveland, la investigación entró en su fase más crítica. Ya no se trataba solo de saber quiénes eran, sino de entender qué les había ocurrido. Los cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición, lo que complicó los análisis. Aún así, los forenses lograron recuperar información clave. Tiempo aproximado de fallecimiento, varios días, posiblemente semanas antes del hallazgo del 2 de marzo. Indicadores de condiciones previas al deceso, evidencia de que no se trataba de una causa natural ni de un accidente. Hasta el momento, la causa exacta de la muerte no ha sido hecha pública de forma definitiva. Los informes forenses han descartado hipótesis simples, pero los detalles completos siguen bajo reserva mientras avanza el proceso judicial. El cuerpo siempre habla. Incluso cuando ha pasado tiempo, siempre deja señales. Nuestro trabajo es interpretarlas, sin suposiciones. En este caso, el estado de descomposición nos obligó a ser aún más meticulosos. Lo más inquietante para los investigadores fue la ausencia de una denuncia de desaparición. Nadie había reportado que las niñas ya no estaban. Eso reforzó la hipótesis de que el crimen había permanecido oculto durante un tiempo considerable dentro del entorno familiar. Las niñas eran medias hermanas. Amor Wilson, de 10 años, y Mila Chapman, de 8 años. Ambas vivían bajo el mismo techo con Aliyah Henderson, quien era la madre biológica de las dos. Con los informes forenses en mano, la fiscalía avanzó rápidamente. Aliyah Henderson fue llevada ante el tribunal. El 20 de marzo de 2026, un gran jurado del condado de Cuyahoga la acusó formalmente con 22 cargos, entre ellos 6 cargos de homicidio agravado, 4 cargos de asesinato, 6 cargos de secuestro, cargos adicionales por poner en peligro a un niño, manipulación de evidencia y abuso grave de carácter. Durante su arraignment, Henderson se declaró no culpable. Hasta la fecha, finales de marzo de 2026, no ha ofrecido una explicación clara ni una confesión sobre lo ocurrido. Su silencio ha sido total. El caso sigue en proceso. Tiene una audiencia previa al juicio programada para el 7 de abril de 2026. Henderson permanece detenida con una fianza de $2 millones. La autopsia nos dio lo que faltaba. Confirmó que no estábamos frente a una desaparición, sino frente a un crimen que había sido ocultado durante días, posiblemente semanas. Las maletas no solo escondían cuerpos, escondían tiempo. Y ese tiempo sin denuncia, sin alerta, sin que nadie preguntara por las niñas, cambió por completo la dirección de la investigación. Porque cuando 2 menores desaparecen y nadie los reporta, la mirada deja de apuntar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. La figura que debía protegerlas se convirtió en la principal responsable. Y en este caso, la verdad no ha venido de una confesión, ha venido de lo que los cuerpos lograron decir cuando nadie más quería hablar.